smash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me comentan que el final de Príncipe de Egipto es bastante extraño, con Moisés bajando del monte con las tablas de la ley, pantalla negra, título, fin. ¿Qué pasó con los 10 mandamientos? Yo sospecho que ese final, sí, que es extraño, a mí también me llamó la atención. Yo sospecho que es para que el público no la vea esa película como una versión infantil en dibujos animados de los 10 mandamientos. Se quieren haber distanciado de la película Los 10 mandamientos y para eso eliminaron los 10 mandamientos. Y así fue como llegaron a ese final que en serio es bastante extraño. Dios es un poco bipolar, ¿no? Sí, psicópata para ser exacto. Un psicólogo tomó 10 pasajes de la Biblia, se los mandó sin decirle qué eran. Se lo mandó a 6 colegas preguntándole su opinión, su opinión acerca de un paciente que tenía. Y los 6 coincidieron con el diagnóstico, psicópata. Y 3 de los 6 le dijeron que su paciente era peligroso para sí mismo y para terceros. Y le recomendaron que Dios debería internar a Dios en un psiquiátrico. Lo cual me parece que es una buena idea. ¿Cuándo estamos haciendo los torneos de ajedrez? Los estamos haciendo todos los sábados a las 18 hora argentina, 9 p.m. hora de Greenwich. Cambiamos las reglas a veces de una semana a la otra, vamos a empezar a variarlos un poco. Pero la hora por ahora es siempre la misma. Después por X cuestiones de la vida, porque no vivo de mi canal de YouTube, no vivo de jugar al ajedrez, por ahí hay que cambiarle la fecha, pero por ahora es así. Son los sábados a las 18 horas de Argentina, 9 p.m. hora de Greenwich. Esta semana vamos a hacer, probablemente hagamos 2 torneos, uno sub 1700 y uno más 1700. El sub 1700 se va a jugar con las reglas de siempre, pero 5 rondas, no 6. Y el de más 1700, también 5 rondas, no 6. Va a tener un límite de tiempo más corto, va a ser 4 minutos más 3 segundos por ahí. Porque ya no es la mentalidad de que, bueno, vamos a poner un tiempo largo para que pueda jugar todo el mundo, ya no es necesario. Y después vamos a probar otras variantes, vamos a empezar a variar un poco. Pero bueno, la hora no varía, la hora es todos los sábados a las 18 hora argentina, 9 p.m. hora de Greenwich. Me preguntan qué pienso de la democracia racial. Nunca escuché el término. Cada vez que alguien le añade un adjetivo a democracia, eso significa dictadura. Democracia popular, democracia islámica, democracia ampliada, democracia calificada, democracia controlada o limitada. Cada vez que alguien le añade un adjetivo a democracia, eso significa dictadura. Así que no sé qué significa democracia racial, pero no me gusta cómo suena. Me preguntan qué pienso de la polémica sobre el personaje de April en las Tortugas Ninja, que dicen que originalmente era mulata y le cambiaron la raza. April estaba basada originalmente en la cantante Cher, que no me parece muy mulata que digamos. No hay ninguna polémica, simplemente están mintiendo. Y por otra parte, estamos hablando de las Tortugas Ninja en el 2023. En serio. Tan poca originalidad, tan poca creatividad hay que estamos hablando de las Tortugas Ninja en el 2023. Yo creo que esos personajes los inventó un tipo que se fue de puta, se levantó con resaca y se fue a la entrevista del pitch sin tener nada preparado y se puso a improvisar. Bueno, es una serie sobre adolescentes
mutantes, ninjas, tortugas. Ah, se llaman pintores del Renacimiento Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo. Y la chica se llama, ¿en qué mes estamos? April. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. O sea, suena algo que alguien se puso a guitarrear y se inventó en un minuto. Y, qué bueno, vamos a darle. En 2023 estamos hablando de las tortugas ninja. Ah, la falta de creatividad, la falta de originalidad que revela eso es tremenda. Me dicen sobre el tema de la paz o la guerra como el estado esencial. Cuando uno ve la historia cuesta no creer que la guerra es el estado esencial. El asunto es que la diferencia entre esas filosofías, entre las doctrinas de, por ejemplo, de von Clausewitz y Foucault, no es que uno piense que hay más guerra y el otro piense que hay menos. Es que uno piensa que tiene que haber una razón para la guerra, para que no haya paz, y el otro piensa que tiene que haber una razón para la paz, para que no haya guerra. Esa es la diferencia esencial. Es una diferencia análoga a la que existe entre la teoría física de Aristóteles y la de Newton. Para Aristóteles, si ninguna fuerza actúa sobre una cosa, ésta tiende a permanecer en reposo. El reposo es su estado natural. Es sacada del estado de reposo por una fuerza. Para Newton, en cambio, el movimiento es el estado esencial. Si ninguna fuerza actúa sobre una cosa, ésta tiende a moverse de modo rectilíneo, uniforme e ininterrumpido. Si se detiene, es porque algo, una fuerza, la sacó de su estado de movimiento. La diferencia no es que Newton piense que hay más movimiento en el universo que Aristóteles, aunque este es el caso. El universo de Aristóteles es más tranquilo que el de Newton, por así decirlo. Pero la diferencia esencial no es esa. La diferencia es que podría no ser el caso. Podría haber de hecho más movimiento en la física de Aristóteles que en la de Newton. La diferencia esencial es que uno cree que el movimiento es el estado por defecto. Y el otro cree que el reposo es el estado por defecto. Bueno, la diferencia entre las teorías que ven a la paz como el estado esencial es que éstas creen que tiene que haber una causa, tiene que haber algo que apartó a una sociedad de su estado de paz esencial. Mientras que para autores como Foucault, por lo tanto, la guerra necesita una explicación. Tiene que haber una razón, tiene que haber una causa de la guerra. Mientras que para autores como Foucault, no. La guerra simplemente es. La guerra no necesita una explicación. La guerra es lo que ocurre naturalmente. Es el estado esencial del ser humano. Esa es la diferencia. La diferencia de base. Yo creo que esta diferencia es muy importante a la hora de... tiene una diferencia, hay una cuestión práctica muy importante, y es que establecer que la paz y la guerra es el estado esencial es fundamental cuando se establecen tratados de paz. Si vos partís del supuesto de que la guerra es el estado natural, nunca vas a poder firmar otra cosa que treguas largas, porque crees que la verdadera paz, la ausencia de conflicto, no existe. Es incompatible con la naturaleza humana. Y esto es lo que encontramos en los países que han adoptado alguna filosofía oficialmente, alguna filosofía del mismo tipo que la de Foucault. En nuestros días, China, Rusia, Turquía, entre otros, Israel,
Esos países nunca pueden firmar otra cosa que treguas temporarias porque no creen que exista la paz. La verdadera paz, la ausencia de conflicto. Ok, no tenemos ninguna razón para darnos de tiro con estos tipos, así que no nos vamos a... Simplemente vamos a firmar unos tratados para impedir que surjan motivos para darnos de tiros. Eso lo creen imposible. Entonces esto no es una pura entelequia filosófica, tiene una importante aplicación práctica. Varios comentarios muy extensos sobre el tema de las proteínas vegetales, que me dicen que las proteínas vegetales y las proteínas animales son iguales, y a continuación me pasan a explicar las diferencias. No. Me dicen que se necesita, son iguales, pero que si uno come proteínas vegetales, necesita compensar con otros alimentos. A ver, si Juan y Pedro miden lo mismo, pero Juan necesita usar zancos para compensar, no tiene ningún sentido. O miden lo mismo o necesita compensar. Una de las dos cosas. Esto es totalmente ilógico. Y aparte, aparentemente también, no sé a cuento de qué viene esto, pero por decir que la medicina genética es una pseudociencia, aparentemente estoy provocando la muerte de niños, aparte. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Me dicen también que las proteínas vegetales son las mismas que las animales, pero que solamente que los vegetales contienen menos proteína. No. Esto es falso, incluso según los escritos de la gente que inventó el término. Según la gente que inventó el término, dicen que las proteínas vegetales, la que ellos llaman proteínas vegetales, tienen una composición química distinta de las proteínas animales, de las proteínas. Esto es falso según la misma gente que inventó el término. Entre una botella de 1 litro de vino y una botella de medio litro de vino hay una diferencia cuantitativa. Hay una diferencia de cantidad. Pero no hay una diferencia cualitativa. No hay una diferencia de qué es lo que contiene la botella. Entre una botella de gaseosa y una botella de vino, en cambio, hay una diferencia cualitativa. Las botellas contienen cosas distintas. Tienen distinta composición química y por lo tanto son dos cosas distintas. Por eso, al vino le llamamos vino, a la gaseosa le llamamos gaseosa, y a una persona que le llama gaseosa al vino, vino a la gaseosa, o proteínas vegetales a algo que no son proteínas, le llamamos un mentiroso. A alguien que le llama a cosas distintas como si fueran lo mismo, le llamamos un mentiroso. Y como ya dije, no tiene ningún sentido continuar esta discusión porque no están aceptando los principios básicos de la lógica. Que me dicen que dos cosas son la misma y me explican las diferencias, no están aceptando la lógica. Axiomas como que si dos cosas son distintas no pueden ser la misma, no son algo que yo opine, no son algo que esté en discusión, son ideas que tenemos que aceptar de modo necesario para que sea posible opinar, para que sea posible discutir, para que sea posible tener una opinión. Si alguien rechaza la lógica, no tiene ningún sentido darle ningún argumento, porque como decía Voltaire, es como darle medicinas a un muerto. No tiene ningún sentido. Es todo lo que pienso decir sobre el tema. No vuelvo a hablar de las proteínas vegetales en este canal. Me comentan sobre el que dije que en las virtudes de una mujer aprecio sobre todo las virtudes propias de una madre. Me dicen qué pasa si alguien no es madre. Es que yo creo que esto es secundario. Lo fundamental es... No es el hecho biológico en sí de la maternidad o no. Es
el advertir en una mujer los rasgos psicológicos propios de una buena madre. No importa que no lo sea, e incluso que no tenga una edad apropiada para hacerlo en algún caso. Por ejemplo, cuando vemos a una niña que se lleva a la casa todo animalito perdido, lastimado que encontró y lo cuida, ese comportamiento nos cae bien, primero porque está bien en sí, cuidar animalito lastimado, es algo bueno en sí mismo, pero también porque advertimos que tiene las virtudes apropiadas para ser el día de mañana ser una buena madre. Por eso nos cae tan simpático ese comportamiento. Aunque desde luego no tiene la edad apropiada para hacerlo en ese momento. Y por otra parte, el hecho biológico en sí de ser madre no suma ningún punto. Incluso si alguien lo es y carece por completo de todas las virtudes apropiadas para hacer bien ese rol, puede llegar a caernos mucho peor que si nunca hubiera tenido hijos. O sea, puede incluso ser algo negativo. Pregunta de tesis, ¿qué es el bien y el mal? Me preguntan. Bueno, en realidad esto sí es una... Si lo voy a responder en extenso, sí tendría que darle una tesis, pero él me está pidiendo una definición. Es bueno algo que es aquello que debe ser. O sea, una cosa buena es algo que tiene, de hecho, las propiedades de su propio ideal. Algo que es, en la realidad, lo que debe ser idealmente. Eso es algo bueno. Yo lo considero una categoría totalmente a priori. No depende de ninguna otra cosa. No depende de ninguna otra cosa. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con estas teorías que dicen que, por ejemplo, valoramos la solidaridad porque es una característica que permitió evolutivamente que la humanidad sobreviva y se reproduzca. Yo creo que están confundiendo la causa con el efecto. Yo creo que la solidaridad permite que nuestra especie sobreviva y se reproduzca porque es buena. No que es buena porque permite la supervivencia de la especie. Yo creo que están confundiendo la causa con el efecto. El bien y el mal tienen que ser unas categorías tienen que ser totalmente a priori. No dependen de ninguna otra cosa. El tener buenas consecuencias es un indicio que en el 99% de los casos se corresponde con una cosa buena. Que algo tenga... que una buena planta dé buenos frutos, como dice el Evangelio, 99% de los casos es un indicador apropiado. Es un indicador... en el 99% de los casos es un indicio correcto. Pero no son los frutos lo que hacen la virtud de la planta. Tiene que ser una categoría totalmente a priori, el bien y el mal. Es bueno algo que es aquello que debe ser. Esa es mi definición. Y es malo, por lo tanto, algo que no es lo que debería ser. Eso es malo. Me preguntan si vi Oso Vicioso. No. ¿Qué opino de las reseñas negativas que está teniendo esa película? A ver, es una película que está claramente pensada para ser un meme, dirigida por la directora de Los Ángeles de Charlie 2019 y escrita por el guionista de La Babysitter. Que está bien, La Babysitter es una película estúpida, entretenida para pasar el rato, pero no se destaca precisamente por su gran guión. ¿Por qué alguien esperaba que iba a ser otra cosa? Que iba a ser algo bueno esa película. ¿Por qué alguien pensaba que podía ser una película, una gran película?
Le fue bien, tuvieron una semana de apertura espectacular que gracias al efecto meme, pero realmente me sorprende que alguien esperaba que esa película iba a ser buena. Me dicen que en la tercera en live action van a hacer a Jane negra. No, no se puede. Las parejas interraciales van en una sola dirección. Es el hombre negro con la mujer blanca, nunca al revés. Es una igualdad en un solo sentido en la que cree Hollywood. ¿Por qué? Vaya uno a saber, las verdaderas razones de sus chifladuras raciales nunca las hacen públicas. Lo que tenemos en público es la charlatanería de la inclusividad, la diversidad, las verdaderas razones, la verdadera doctrina en la que creen. Nunca te la dicen en público. Podés ver los efectos. Siempre, las parejas interraciales son siempre una mujer blanca con un hombre negro, jamás al revés. Jamás. Así que no, esta solución no sirve. O sea, van a tener que, no sé qué van a hacer con Tarzán. Porque la solución que usted propone no sirve. Jane no puede ser negra. Y si es Tarzán es negro, van a tener que filmar una película sobre un hombre negro que vive en la jungla y fue criado por simios. Deben estar pegándose cabezazo contra la pared. ¿Qué hacemos con Tarzán? Me dicen sobre lugares reales que tienen nombre, lugares legendarios, las Antillas. Sí, es verdad, esta me la olvidé. Las Antillas eran unas islas, eran como el país de los hiperbóreos, como la Atlántida, era una tierra de leyenda, que estaban en más o menos donde están las Antillas. Por eso los navegantes le pusieron las Antillas, los navegantes que la descubrieron. ¿Por qué se abandonó el cine en 2D? Simplemente porque las películas en 3D recaudaban el triple. A fines de los 90, a principios del 2000, que coinciden ambas técnicas. En Occidente, en Japón siguen usando la técnica del 2D, todavía es popular. En Occidente las películas filmadas en 2D recaudaban alrededor de $200 millones, las de Disney y algún otro estudio. Y las películas de Pixar en 3D y después se le sumó DreamWorks, andaban a cerca de los 600 millones. Todo el mundo se pasó a la técnica que recaudaba el triple. No fue una razón artística, fue money. Sobre que dije que me parece bien comprarle armamento a China, yo no dije que prefería a Estados Unidos antes que a China. Nunca dije que me caiga simpático China, lo que dije que tiene que ver Argentina y cualquier otro país tiene que ver por sus propios intereses. Hay que dejar de ver la política del mundo real como si fuera una película de Star Wars, como si fuera una película de superhéroes, de los buenos peleando contra los malos. Nunca fue el caso y mucho menos lo es en el conflicto internacional de hoy, donde retóricamente la OTAN de ningún modo representa la libertad en el mundo hoy. Retóricamente vamos a defender el mundo libre, la libertad, la democracia. Sí, donde tienen políticas de la libertad, el mundo libre, donde hay políticas de segregación racial, donde hay políticas de segregación sexual, donde la policía de algunos países tiene la orden de proteger a criminales, donde se abolió la libre circulación, donde el Estado te puede obligar a tener un pseudo tratamiento médico, donde no hay libertad de expresión. O sea, no me vengan con que la OTAN representa la libertad, es la libertad luchando contra la tiranía. Seguramente lo van a usar como retórica, como propaganda de guerra esto, pero no me jodan. En el mejor de los casos le puedo reconocer una diferencia de grado con el régimen chino. Sí creo que un mundo bajo la hegemonía de China va a ser mucho peor que un mundo bajo la hegemonía de Estados Unidos, porque son dos formas
Son dos formas de imperialismo completamente distintas. China es un estado étnico oligárquico donde quiere anexar territorios. Estados Unidos, en cambio, es un imperio que se fundó, nunca estuvo demasiado interesado en expandir su territorio, aunque lo hizo, pero principalmente estuvo interesado en expandir su área de influencia. Estados Unidos estuvo interesado en tener lugar, gente con quien comerciar, gente que se alíe militarmente contra un enemigo común. Estuvo interesado en expandir su área de influencia, no su presencia, no en ocupar militarmente. Esto fue un recurso secundario. Mientras que China, por el contrario, la ocupación militar es su forma primaria de expansión, y expandir su área de influencia es algo que es el plan B. Es lo que hace cuando no puede mandar el ejército a ocupar el territorio y tomarlo por la fuerza. Por eso creo que va a ser un imperio mucho peor. Ahora bien, todo país en la periferia del mundo, Argentina por ejemplo, tiene que ver por sus propios intereses. Nosotros tenemos una base militar de la OTAN ocupando nuestro territorio. Si hay una guerra mundial, la OTAN decidió por nosotros de qué bando quieren que estemos. ¿Qué quieren que le haga? Es así. ¿Me agradan los chinos? ¿Me agrada el Partido Comunista? No. La OTAN decidió por nosotros de qué bando tenemos que estar. Nos quieren de enemigos. ¿Es una decisión inteligente? No. Pero es la decisión que tomaron. Lo principal, hay que dejar de ver la política internacional en el mundo real como si fuera un episodio de Star Wars. Hay que dejar de ver quiénes son la banda de rebeldes que luchan por la libertad apoyado por los buenos Jedis, y quiénes son el malvado imperio controlado por los malvados Lord Sith. El mundo real no funciona así. El mundo real no funciona así. En el mundo real tenés que ver por tus intereses. En el mundo real tenés que ver por tus intereses. Alguien decía, neutralidad argentina, 2 puntos. Comerciar con todo el mundo y entrar a favor de los ganadores cuando esté por terminar la guerra. Exacto, eso es lo que quiero. Quiero un gobierno que haga eso. Que comercie con todo el mundo, que prospere gracias a los pelotudos que se están matando entre ellos. Y cuando falten 2 días para que termine la guerra, declararle la guerra al que va a perder. Sea quien sea. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Se llama el mundo real. Se llama el mundo real. ¿Qué pienso del saqueo a la casa de un narco, un tranza, un dealer, que ocurrió en una ciudad de Argentina? Vea, este tipo de hechos ocurren cuando no existe una verdadera justicia. No se trata de si me cae simpático o no lo que hicieron esta gente. Los linchamientos ocurren cuando no existe una verdadera justicia. Cuando alguien que se sabe que es un criminal está tranquilamente en su casa. Nadie lo fue a arrestar, no está procesado, no está... Entonces ahí se produce el linchamiento. El linchamiento se produce cuando no existe una verdadera justicia. No es algo ni para aplaudir, ni algo para condenar como si fuera el problema el linchamiento. Como si, qué barbaridad, esta gente fue a prenderle la casa a este delincuente. ¿Y por qué un delincuente estaba en su casa? Ese es el verdadero problema. Este tipo de esto fue un linchamiento light. Le prendieron fuego a la casa a este idiota. Esto ocurre cuando no existe una verdadera justicia. En un país donde hay una justicia funcional esto no ocurre, porque los delincuentes están o en la cárcel o prófugos y nadie sabe dónde viven. Entonces no lo podés ir a linchar.
El linchamiento ocurre cuando alguien que se sabe que es un criminal está tranquilo, está viendo televisión, está jugando con la PlayStation en la casa. Ahí ocurre el linchamiento. El linchamiento es un síntoma de que no existe una justicia que funciona. Y no se está discutiendo el verdadero asunto. No se está discutiendo el verdadero asunto. Se habla de esta pueblada que le prendió la casa al trans a como si fuera el asunto. No, no es el asunto, es simplemente un síntoma del asunto que deberíamos estar discutiendo. ¿Me puedo extender con el tema de la libertad para hacer lo que se debe ser? Voy a tratar. Aunque esta sí es una pregunta que me está pidiendo una tesis. La forma más pobre, más rústica de la libertad es el capricho. Es la pataleta infantil. Quiero el juguete, tengo el juguete, bueno, tiré el juguete, porque ahora no quiero tener el juguete, quiero tirar el juguete. Y ahora lloro porque quiero el juguete de nuevo. El capricho de la pataleta es la forma más elemental, más rústica, más pobre de la libertad. La más estúpida, si se quiere. Y sin embargo, en la mayoría de los pensadores políticos no han concebido una forma superior de libertad que esa. La mayor parte de los autores que escriben sobre la libertad escriben sobre la pataleta. Escriben sobre el berrinche, sobre el capricho. Y esto es un completo error. Se tiene que garantizar el derecho a hacer pataletas. Esa es la idea de la libertad que han tenido, por ejemplo, la mayor parte de los autores de la Ilustración. El hombre en sentido amplio, abarcando el sexo femenino, el hombre es un ser que tiene una razón de existir, tiene una razón de ser, tiene una naturaleza que le es propia. Del mismo modo que hay insectos que por su naturaleza tienden a buscar la luz y hay insectos que por su naturaleza tienden a buscar la oscuridad, el hombre, por su naturaleza de ser racional, tiende a buscar el bien, la verdad y la belleza, porque esto es propio de su naturaleza como ser racional, como ser que puede pensar de modo abstracto, como ser que puede pensar ideas complejas. Por su naturaleza de ser racional, tiende a buscar la verdad, la belleza, el bien. Esto es lo propio de su naturaleza. Y como esta es su naturaleza, las instituciones políticas tienen que garantizar, antes que ninguna otra cosa, que el hombre va a poder desarrollar en la realidad, en acto, aquello que por su naturaleza es en potencia. Porque esto es lo que el hombre debe ser. El hombre debe buscar la verdad, debe buscar el bien, debe buscar la belleza. Esto es lo que debe ser. Y el régimen político tiene que favorecer que las personas, los hombres, sean aquello que deben ser. Y esto va a entrar, en varias ocasiones, va a entrar en conflicto con el pretendido derecho a ser pataletas. ¿Por qué? Porque alguien que pueda hacer lo que se le dé la gana es alguien que no tiene ninguna responsabilidad. Es alguien que yo quiero el juguete, no, ahora quiero tirarlo. Es alguien que no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, el derecho a hacer pataletas lo que garantiza es la total irresponsabilidad del habitante. ¿Te quedaste embarazada porque sos una puta estúpida que se olvidó de tomar la pastilla? Mata a tu hijo, no tenés ninguna responsabilidad. ¿Qué pasa? Alguien que no tiene ninguna responsabilidad no puede tener ningún poder porque llevaría a la sociedad al desastre. Entonces, para que haya una casta totalmente irresponsable, esa casta no tiene que gobernar. Tiene que haber otra casta que tenga responsabilidades, que no pueda hacer cualquier cosa y que sea la que gobierna realmente. Entonces,
El derecho a hacer pataletas te da una libertad, hacer lo que quieras, porque de todos modos nada de lo que hagas tiene ninguna importancia. Eso es como funciona, es una pseudo libertad únicamente aparente, una libertad engañosa. Cuando un ciudadano tiene responsabilidades, cuando lo que haga importa, entonces no puede ser, las leyes no le pueden garantizar su derecho a ser totalmente irresponsables, le tienen que imponer obligaciones, le tienen que prohibir hacer cosas. Y esto no es una limitación a su libertad, sino por el contrario, es el instrumento necesario para que tenga una verdadera libertad. No un permiso para hacer berrinche, porque de todos modos sus amos lo consideran alguien que no tiene ninguna importancia. La verdadera libertad implica obligaciones y las obligaciones implican prohibiciones. ¿Tuviste un hijo? Tenés que tener el hijo, tenés que criarlo hasta que sea mayor de edad. No lo tenía pensado, jodete. Ahora tenés una obligación. Me quiero fumar este yuyo que me destroza el cerebro, pero me hace sentir bien. Si vos no vas a tomar ninguna decisión, destrozá tu cerebro, si de todo modo pues no lo usás para nada. Pero en una sociedad donde un ciudadano tiene que tomar decisiones, no puede destruir su cerebro, porque eso perjudica a la sociedad y por lo tanto no puede fumarse el yuyo que le da placer pero le destroza el cerebro. Pero yo quiero hacerlo. Si vas a tener una responsabilidad no puedes hacerlo. No hay una incompatibilidad entre buscar la verdadera libertad, la libertad que realmente importa, la libertad para hacer lo que uno debe ser, y el hecho de tener que aceptar prohibiciones. De hecho, son inseparables una cosa de otra. Cuando alguien tiene la libertad para ser totalmente irresponsable, es porque hay otro que está gobernando por él. Es porque hay otro que está mandando por él. No es libre, es un esclavo al que le han dado permiso para hacer cualquier cosa, que no es lo mismo. Y esta concepción errónea de la libertad, de la libertas, del esclavo al que le dieron, el esclavo al que lo dejaron suelto, es la que ha guiado a la inmensa mayoría de los pensadores ilustrados y es el concepto erróneo de la libertad que tiene la mayor parte de las personas hoy en día. Esto es lo que puedo decirle en un respondiendo comentarios sobre el tema. Me preguntan cómo se puede revitalizar el género de los superhéroes. Probablemente no haya que hacerlo. Probablemente ya... ¿Hasta cuándo vamos a seguir con las historias de superhéroes? Alguien decía que existen en todo género cinematográfico 4 etapas. La de los pioneros, donde se tantea la de los pioneros, la de la madurez o edad de oro, la de construcción y la parodia. O sea, con toda idea, primero alguien plantea la idea. Primero alguien dice, vamos a hacer una película sobre un hombre que vuela. Después la idea se perfecciona. Después empieza a ser desarmada. Por ejemplo, en el western, ¿por qué alguien que viene de estar una semana en el desierto se baja del caballo perfectamente afeitado con la camisa recién planchada? Entonces te empieza a filmar películas donde el sheriff que viene de estar una semana en el desierto se ve como un tipo que viene de estar una semana en el desierto. Esa es la deconstrucción. Y por último viene la parodia. Cuando ya estamos hartos de la idea, antes de abandonarla nos divertimos un poco con eso y después con todos los aspectos ridículos del género y entonces el género desaparece. Yo creo que en el caso de los superhéroes transitaron todo este camino más de una vez. Yo creo que los superhéroes pasaron todo el ciclo más de una vez. Y en el caso del MCU, que es los de Marvel, que son el último ciclo,
yo creo que está en el nivel de la parodia ya. Que ya no se puede hacer otra cosa más que burlarnos de esos personajes y después ya tendrían que abandonarlo y venir otra cosa. Lo que pasa es que están tratando de exprimirle los últimos dólares que puedan están tratando de exprimirle los últimos dólares que puedan antes de abandonarlo. Pero no veo que se pueda revitalizar el género de los superhéroes y no veo que haga falta. Sin mentir es inmoral, me dicen. Por lo tanto, ser un abogado es una profesión en sí inmoral. Quizás. Pero yo creo que lo que ocurre en este caso es parecido a lo que ocurre en el caso del tiranicidio y de la legítima defensa. No es que matar esté bien, pero se considera que matando al tirano te está salvando la vida de miles de personas. Entonces se considera que ese crimen está justificado, sin que esté bien matar a una persona. Yo creo que en el caso de los abogados se considera que es más importante que la verdad, que la mentira es un instrumento para llegar a la verdad. En este caso es un instrumento que se incorpora como parte del proceso para llegar a una verdad más importante, que es establecer de modo fiable la culpabilidad o la inocencia de una persona acusada de un crimen. Si una persona es acusada de un crimen, la tiene que acusar y defender dos profesionales con más o menos la misma calificación, para que los argumentos pesen por sí mismos, para que sean como los platillos de la balanza equilibrado, para que los argumentos inclinen la balanza en una dirección o en otra. Por algo la balanza es símbolo de la justicia. En cambio, si una persona que ha estudiado leyes, que ha estudiado retóricas, acusa a alguien que no sabe hablar, que no se sabe explicar, que no se sabe defender, va a lograr su condena simplemente por su superioridad en la retórica. O si es acusado, al contrario, va a lograr ser un culpable, va a lograr ser inocente por su habilidad retórica, como ocurría muchas veces en el sistema penal de la antigua Atenas, donde los logógrafos, los escritores de discursos estaban prohibidos, aunque existían de hecho, las personas se defendían a sí mismas y muchas veces ganaba el juicio el que había tomado las mejores clases de retórica. Me parece que el ser defendido y acusado por profesionales tiene fallas también, nada es perfecto, pero me parece que garantiza un juicio más justo que si cada uno se defiende a sí mismo. En la antigua Atenas, los logógrafos estaban prohibidos por lo que usted dice, porque se consideraba que un logógrafo era un mentiroso. Pero bueno, yo creo que en este caso está justificado por un bien mayor, por lograr una verdad más importante, que es establecer la inocencia o la culpabilidad de modo humanamente fiable. Me preguntan, ¿las armas biológicas son un riesgo real o esto es paranoia? Las armas biológicas existen. Oficialmente están prohibidas, pero todas las potencias tienen un programa de armas biológicas con el eufemismo de ganancia de función, que es algo que supuestamente estás diseñando armas biológicas, pero supuestamente tiene una utilidad para la medicina, así que está bien. O sea, todas las potencias, con el eufemismo de ganancia de función, todas las potencias tienen un programa de armas biológicas. Oficialmente nunca se han usado porque es un arma muy impredecible, muy poco controlable. Puede terminar haciendo más daño en tus fuerzas o en tu país que en el del enemigo. Es muy poco controlable. Pero tienen la virtud maquiavélica, quiero decir,
de que podés hacer pasar un ataque por un desastre natural, que parezca un accidente. Probablemente alguien ya lo hizo esto. Probablemente apareció una enfermedad en el mundo, la llamamos el resfriado del mono, el resfriado del canguro, y resulta que fue un ataque biológico el resfriado del canguro. No fue un desastre natural y nunca nos enteramos. O sea, es para estar un poquito paranoico. Es para estar un poquito paranoico. No pasarse de rosca. Qué sé yo, en el documental Las guerras del Anthrax decían que trata de los atentados de Anthrax del 2002, que, bueno, ahí sí se usaron armas biológicas, pero fueron unos atentados terroristas con muy poco éxito. Básicamente lo que dice, bueno, en el futuro el chino te va a dar el vuelto en Anthrax, ¿viste? Se va a conseguir fácilmente y los atentados terroristas con arma biológica van a ser cosas de todos los días. Bueno, llevamos 21 años y contando y hasta ahora ese fue el único atentado terrorista con armas biológicas, así que no deben ser tan fáciles de conseguir como pensaban esos documentalistas. La realidad los ha desmentido. Tenemos más de 2 décadas y no volvió a pasar, así que podemos confiar en que las medidas de seguridad de los laboratorios son mejores de lo que dice ese documental. Pero sí, esto existe. Esto existe. Y lo que existe en algún momento puede ser usado. Para algo existe. ¿Qué pienso de InfoWars? Yo no lo tenía muy alta estima porque no me gusta su estilo. Suelen investigar temas que no está tocando más nadie, pero no me gusta el modo sensacionalista, pomposo en que presentan los hechos. Ahora cuando en Twitter, cuando la prostituta del Partido Comunista y paladín de la libertad de expresión, Elon Musk, le sacó la prohibición a todo el resto menos a InfoWars. Todo lo que estaba censurado ahora puede volver a Twitter menos InfoWars. InfoWars va a seguir estando censurado. Gracias, Elon, por señalarme quién era el único que vale la pena ir a escuchar. Gracias por apuntarme al único que vale la pena. Ahí empecé a tomármelo un poco más en serio a InfoWars. Sigue sin gustarme su estilo. Pero lo considero ahora una fuente de información más interesante de lo que solía considerarla. ¿Qué le respondería a quienes dicen que la filosofía es inútil en nuestros días, sobre todo porque existe la ciencia? 2 cosas. Por un lado, hay cuestiones para las que el método científico no ha resultado ser apropiado. ¿Cómo analizar científicamente la estética? Como lo que se ha dicho sobre el tema se han observado algunas proporciones geométricas en las cosas consideradas bellas y básicamente están en donde estaba Platón. Nuestro conocimiento científico de la estética está donde estaba en la escuela pitagórica. No han avanzado un paso. Y la ciencia, el método científico no ha demostrado ser el más apropiado. Y por otra parte, una ciencia sin filosofía es una ciencia sin epistemología y por lo tanto es una ciencia que flota en el aire, que no tiene ningún criterio para justificar su propio valor. Y esto lleva a un fetichismo de los papers. Como no hay ningún criterio filosófico para justificar el valor de una hipótesis sobre otra, bueno, vamos a considerar científica la hipótesis que fue publicada, lo cual es la más pura falacia de autoridad. En nombre de rechazar una filosofía, se termina adoptando una filosofía muy mala. Esto es lo que respondería. Leónidas o Pericles. Fueron dos líderes muy distintos entre sí. Uno es un líder autoritario
que manda de modo me seguís y punto, y pone el ejemplo yendo, está bien, te estoy mandando a la muerte, pero yo voy también. Es un líder carismático, autoritario, mientras que Pericles fue un buen orador y un líder que te convence de seguirlo. Mirá, a vos te conviene que yo mande, a vos te conviene venir conmigo. Es un héroe, es un líder persuasivo. En general me caen mejor los Pericles que los Leónidas, pero hay que ver la situación, hay que ver las circunstancias. A veces necesitas un cabeza de pija como Leónidas. Si le va a declarar la guerra a un imperio que tiene un ejército de 1 millón de hombres, Pericles te diría, bueno, pará, vamos a negociar, vamos a negociar la rendición, vamos a tratar de firmar un acuerdo de paz razonable. Necesitas un tipo ahí, a veces necesitas un tipo como Leónidas. Depende de las circunstancias. En general, en la mayor parte de las circunstancias, lo voto a Pericles. En general lo voto a Pericles, pero hay excepciones. A veces necesitas la clase de líder que fue Leónidas. Necesitas un tipo autoritario, carismático, que te diga, vamos con 300 tipos a pelear contra 1 millón. A veces necesitas a alguien así. Porque tipos como Pericles son demasiado razonables. Y a ver, el mundo no siempre es racional. A veces necesitas esa clase de líderes. En general no. En general lo voto. En el balotaje lo voto a Pericles. Si llegan al balotaje Leónidas contra Pericles, en el 99% de los casos lo voto a Pericles. Me comentan sobre la unión de Sudamérica, los pros y los contras de esto. Vea, le voy a plantear un dato concreto, puntual. China tiene un ejército de 3 millones de hombres y una armada de más de 200 barcos. En 2040, cualquier nación, cualquier pueblo en el mundo que quiera seguir siendo independiente va a tener que estar preparado para hacerle la guerra a esos tipos. Va a tener que estar preparado. En el 2040 tenemos que estar preparados para hacerle la guerra a un ejército de 3 millones de hombres. El único modo viable, realista de lograr eso es uniendo Sudamérica en un estado, en una confederación. Para empezar, uniéndonos en una confederación, en una alianza, en una liga militar. Primero, en un área de comercio y una liga militar, como lo que tiene la Unión Europea. Y después vemos. Pero eso es para seguir existiendo. Para seguir existiendo tenemos que haber logrado ese objetivo para el 2040. Y si no, aprende a comer arroz con palito, aprende a hablar chino. Porque esas son las opciones. Hay que vivir en el mundo real. Hay que vivir en el mundo real. En el mundo real se está alzando como una potencia, una dictadura brutal que no tuvo problemas en cargarse a 50 millones de sus propios ciudadanos y que tiene un ejército de 3 millones de hombres. En el 2040 tenemos que estar preparados para enfrentarnos a esos tipos. Como fecha, por ahí antes, pero digamos 2040, como una fecha realista. Es así. Me preguntan, creo que las películas sobre el Holocausto cumplen de modo competente su misión de concientizar y prevenir que vuelvan a ocurrir esa clase de hechos. No, definitivamente no. Tengo un video hablando no del tema del Holocausto, sino de las distopías, hablando sobre la total inutilidad que ha demostrado la ficción para servir como una advertencia para el mundo real. Es una filosofía que ha estado
ampliamente extendida en el último siglo. Y por eso la literatura del último siglo tiene una característica totalmente atípica que no tiene la de ninguna época previa, y es que no transcurre, no todas las historias, pero muchas historias, no transcurren en el presente ni en el pasado, sino en el futuro. Prácticamente no hay ejemplos previos de ficciones que transcurran en el futuro. La literatura del último siglo con frecuencia está ambientada en el futuro porque tiene la función de servir como advertencia. Fracasó de modo espectacular en ello. Fracasó de modo completo. Es totalmente inútil para prevenir sobre ningún mal del mundo real. En 2012, la que fue por un tiempo la franquicia más taquillera en la historia del cine, ahora creo que Avatar cuenta oficialmente como una taquilla, son como una franquicia, son 2 películas, pero fue por varios años la franquicia más taquillera en la historia. Trataba sobre una distopía que tiene un sistema se basa en un sistema de pasaportes internos. Cuando se empiezan a imponer los pasaportes internos en el 2020, ninguna de las millones de personas que fue al cine a ver esas películas dijo, che, ¿esto no se parece un poquito a la película esa de la chica que derriba 2 aviones con un arco y flecha? Nadie asoció. La actriz protagónica de esas películas participó en una película de propaganda sobre si te opones a los pasaportes internos estás negando la ciencia y amenazando el planeta. La actriz que protagonizó las películas. No la convencieron. Esa película no le sirvió como advertencia a la actriz que la protagonizó. ¿A quién si no? ¿A quién le va a servir si no? La respuesta es que no. La respuesta es que no. No va a servir, no sirven absolutamente para nada, porque nadie las asocia al mundo real. Incluso funcionan como antiadvertencias. Como la gente se ha acostumbrado a ver los genocidios en el cine, ha empezado a considerar que los genocidios son un elemento de ficción, como la magia, como los unicornios, como los ogros. Son un elemento de la fantasía. Y por lo tanto cree, al ver cada nueva película sobre el Holocausto, la refuerza en su convicción de que en el mundo real eso no puede pasar. O sea, es totalmente inútil. Totalmente inútil. ¿Qué pienso sobre escribir en los libros? No me agrada. Me dicen que el Picalibro hizo un video hablando sobre esto, elogiando que los libros hay que escribirlos. Yo estoy de acuerdo con la idea de que el libro no es un objeto de culto, no es un objeto de adoración para tenerlo en exhibición santísimo fuente del conocimiento. El libro es una herramienta, está para trabajar con ella. Estoy de acuerdo con esa visión, pero no me gusta escribir el libro. Yo tengo siempre una libreta de apuntes cuando estoy leyendo. No cuando estoy leyendo las memorias de una princesa rusa, ¿se entiende? Cuando estoy leyendo algo que merece la pena tomar apuntes. Tengo una libreta de apuntes y el libro no escribo en los márgenes, no le doblo las puntas, el libro me parece que la función de la herramienta libro es conservar y difundir un texto. Todo lo demás hacelo con otra herramienta llamada libreta de apuntes, herramienta llamada bolígrafo, herramienta llamada Word. El libro en sí no lo toco. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.